Hermanos, que Dios les lo siga bendiciendo. Y a su nombre. ¿Cuánto le suena un aplauso al Cristo de la gloria? Bendecimos a Dios en esta mañana por estar una vez más en su casa de adoración. Para mí es un honor, gracias a nuestro hermano pastor, a poder tocar, por invitarme. También bendecimos a nuestro pastor, bendecimos a la iglesia, bendecimos a su amada esposa también. Son gente de bendición, hermano. Bendecimos también a la nueva pareja. Ya hace un año que yo también pude casar. No pude estar aquí con mi esposa por el embarazo, hermano. Es un proceso. Y ahí ya saben más o menos ese proceso, porque pasó por ahí. Pero bien, hermano, es una bendición, porque Dios está con nosotros. Mi nombre es Michael Valdés, nos congregamos en la iglesia Camino de Santidad, aquí en el Perla, por la casita de los padres. Quiero que busquemos nuestras Biblias. Vamos a traer lo que Dios ha puesto en mi corazón. Quiero que busquemos en el libro de Job, su capítulo 1. ¿Por qué no le vas a mover el cuerpito para adelante? Uno ahí se cae. Gloria a Dios. Aleluya. Job, su capítulo 1, verso 1 en adelante. Cuando lo tengan pueden responder con un amén. Job capítulo 1, leemos la palabra de Dios. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hubo un hombre en la tierra de Uz, un varón llamado Job. Era este hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y sus haciendas eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, y 500 yuntas de bueyes, y 500 asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacía banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebieran con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Padre, te damos gracias por tus palabras, porque tus palabras son dignas. Tus palabras son las que nos enseñan cómo debemos de caminar. Tus palabras son las que nos enseñan día tras día cómo debemos de vivir en un mundo tan difícil, en un mundo, Padre Santo, que tenemos que tener los buenos ojos en ti, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, mi querido hermano. Mis estimados hermanos, en esta preciosa mañana vamos a predicarle bajo el tema: el proceso es la llave de la bendición. El proceso es la llave de la bendición. Mis amados hermanos, nosotros como cristianos, muchas veces para ser bendecidos en nuestra vida, muchas veces para Dios entregarnos algo, tenemos que ser procesados, tenemos que pasar por diversas
por diversos procesos en la vida, porque la vida cristiana no solamente una vida de gozo en gozo, no solamente una vida de triunfo en triunfo, no solamente una vida de victoria, sino es una vida de un proceso amargo, difícil en nuestra vida. Y en esta mañana queremos hablar de qué es lo que es un proceso. Un proceso es cuando tú estás en una situación difícil. Quizá esa situación difícil puede ser económica, quizá esa situación difícil puede ser familiar, quizá esa situación difícil puede ser dentro del mismo matrimonio, en el trabajo. Y muchas veces nos preguntamos por qué Dios nos procesa, porque el mismo Jesús, hablando a sus discípulos en el libro de Juan, antes de irse, mis amados hermanos, Él le dijo que en el mundo tenéis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Esa es la única esperanza que cuando el creyente está en proceso. Esa es la única esperanza que cuando el creyente está en una situación difícil. El apóstol Pablo le dice a los corintios claramente que esta leve tribulación momentánea va a producir en nosotros un excelente peso de gloria, pero es necesario pasar por el proceso para Dios poder bendecirnos de una manera especial. El proceso es difícil, el proceso es agotador, el proceso es lo más difícil que hemos pasado en la vida cristiana. Y muchas veces queremos justificarnos, y muchas veces queremos decirle a Dios, ¿por qué a mí? Y es algo que el creyente que debe aprender en su vida, no cuestionar a Dios, porque es parte de la vida, porque los grandes hombres de Dios fueron procesados. Y en esta mañana vengo a decirte que tu proceso es la llave de la bendición, donde Dios te va a bendecir. Aleluya. Es necesario ser procesado. Es necesario pasar por situaciones difíciles. Es necesario muchas veces decir que en la casa no hay nada. Es necesario irse de barriga. Es necesario irse a la iglesia sin nada. Es necesario que tenga los zapatos rotos. Es necesario que tenga un solo calzado. Es necesario que tenga un solo vestido, porque Dios te va a llevar a otro nivel. Todos los hombres de Dios que fueron bendecidos es porque pasaron por un proceso. Y en esta mañana vengo a hablarte de un hombre llamado Job. Dice la palabra de Dios que Job, allá en los muros de Caldeos, que Job era el hombre más rico de aquella tierra oriental. Job lo tenía todo. Tenía riquezas, tenía criados. Y cuando el hombre tiene todo, hermano, el hombre se siente bien, se siente agradecido quizás de Dios. Pero Job le llegó su momento difícil. Job llegó un momento que ya se le había quitado los reyes que tenía, que ya no tenía riqueza, que ya no tenía nada, porque Job estaba siendo procesado, porque el proceso es la llave de la bendición donde Dios te quiere llevar. Job, cuando tenía de todo, y de la noche a la mañana ya Job había perdido todo. ¿Qué pasó con Job? Es que Dios lo estaba procesando.
En una Satanás, Dios le dijo a Satanás, y no ha considerado a mi siervo Job. Porque Job tenía unas cualidades, hermano. Dice la Biblia que era un varón perfecto, temeroso y apartado del mal. Job era tan así que él hacía sacrificio por si acaso, si sus hijos habían pecado. Y muchas veces estamos en el proceso y queremos preguntarle a Dios por qué. Si yo te soy fiel, si yo voy a la iglesia, si yo oro y ayuno, ¿por qué este proceso? En una ocasión en el 2006, yo pasé por un proceso tan difícil en mi vida que fue la pérdida de mi año. Yo apenas con algunos 19 años y le dije al Señor, ya van a ser 18, y le dije al Señor, ¿por qué? Ninguna. Dios me dio la respuesta. En el mismo libro de la Biblia, en el libro de Juan, que por grande sea la aflicción del justo, que es necesario pasar por el proceso. Y el salmista dice, grande es la aflicción del justo, pero sobre todas lo librará Jehová. De verdad, Dios te va a bendecir, eso yo lo entiendo, pero tú tienes que ser procesado. Para que cuando llega la bendición, diga esa bendición es parte del proceso que Dios me permitió pasar. Y muchas veces duramos en el proceso 5, 6, 10 años, quizá 20, y decimos, Señor, ya está bueno. Ya está bueno que se levante en contra de mí. Pero ahí en la Biblia, mis hermanos, hay un hombre llamado Job, que la Biblia dice que era perfecto y recto y temeroso del mal. Quizá con mejores cualidades que nosotros hoy en día. Y Job le había perdido todo. Se le fue la casa. Y lo último que a Job yo creo que le dolió más, cuando perdió su familia, cuando se murieron su familia, sus hijos, y nada más había un criado para darle la noticia. Y aún Job así se mantuvo firme. Y la última palabra, una de las palabras que Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y Job se mantuvo fiel. Y en este tiempo es necesario que una iglesia debe ser procesada. Es necesario que uno líder debe ser procesado, porque en medio del proceso es la llave de la bendición donde Dios te va a entregar. Es lo grande que Dios te va a entregar. No importa que pasamos por el proceso más grande. Y lo más grande, cuando Job ya estaba en ese proceso, los amigos le dijeron a Job, oh, cuidado si tú habías pecado, porque el hombre puede pensar lo que sea, pero Dios te va a procesar, porque el proceso es la llave de la bendición. Y cuando los amigos le dijeron a Job esta palabra, Job le dijo, no, yo no he pecado, porque si de mañana buscare yo el rostro del Señor. Y Job había predicado esta palabra profética de nuestro Salvador Jesucristo y dijo, yo sé que mi Redentor me va a levantar. Hay una palabra de esperanza para ti que tú estás dentro del proceso. Hay una esperanza para ti que cuando la nevera está en AA, Dios te va a bendecir. Y es necesario que Dios te va a levantar en medio del proceso. Y dice la palabra que Job mejor fue más bendecido después que pasó el proceso. Le llegó llaga, le llegó enfermedades, y aún así el hombre
de Dios le fue fiel. Porque tenemos que serle fiel a Dios en la buena y también en el proceso. No importa por lo que hemos pasado. Lo más importante es mantenerse fiel a Dios. Porque en este tiempo que estamos viviendo, Dios tiene compromiso con una iglesia que le es fiel. Ponte de pie en esta mañana. Gloria a Dios. Poderoso. No podemos olvidar que el proceso es la llave de la bendición. No puede ignorar, pastor, que este proceso es la llave donde Dios te va a entregar una iglesia más grande, una iglesia más fortalecida. Oh Dios mío, bendice esta congregación. Esta congregación está en tu mano. Y que tu presencia esté con el pastor, con su esposa, con los líderes de esta casa. Padre, bendecimos a esta casa. Y sabemos que la llave, este proceso, el proceso que ellos están pasando, es la llave de la bendición. Padre Santo, fortalezca a nuestro hermano pastor, fortalezca a su esposa, a sus familiares, a esta casa, Padre mío, y que pueda crecer, Padre Santo, porque estamos convencidos que tú lo llamaste, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí mi oportunidad y la parte que sigue. Gracias, Señor.